las diferentes iglesias, ¿sí? Ahora, gracias a Dios, tenemos mucha instrucción, mucha palabra de Dios en la Biblia, y que Dios nos ayude a poder estudiarla, poder conocerla y poder llevarla a cabo en nuestra vida, porque ciertamente estas cartas son consejos prácticos para la iglesia, para nosotros, para que podamos caminar con sabiduría, enfrentando todas esas situaciones que normalmente en la vida, pues siempre a veces caemos, ¿no? A veces caemos en la situación de que el diablo quiere engañarnos, de cómo poder resolver situaciones de comportamiento delante de la esposa, los hijos, con los hermanos, en la iglesia, en el trabajo, en la casa, con los vecinos. Por eso es que es importante poder aprenderlo y poder llevarlo a cabo, ¿verdad? A través de esta enseñanza que el apóstol Pablo le está dando hacia, ¿a quién? A su discípulo Timoteo, el buen Timo. Ok, bueno, pues seguimos, segundo capítulo, y ahora vamos a empezar con el versículo 14. Dice, recuérdales esto, dice el apóstol Pablo, requiriéndoles delante de Dios que no contiendan sobre palabras, que para nada aprovecha, sino que lleva a la ruina a los que oyen. Dentro de la iglesia, imagínense que alguien está, pues, ¿a qué le suena este versículo? Pelea, ¿verdad? Discusión. Yo tengo la razón, ¿no? No, yo la tengo. Y dice mi hermana Martita, no, hermano Adrián, yo la tengo. Ok, entonces nos suena esta situación. Entonces el tema es, pues, discusiones sin sentido. Realmente, no nada más en la iglesia, sino también en casa, con la esposa, con los hijos, puede haber algunas discusiones sin sentido. A final de cuentas nos damos cuenta que, valga la redundancia, ¿no? Otra vez la palabra, nos damos cuenta que no hay sentido a veces de lo que estamos nosotros discutiendo, ¿verdad? Pero nosotros estamos empecimados en que yo tengo la razón, ¿no? Y por eso hay muchos pleitos. Yo recuerdo que iba de repente manejando y mi esposa conmigo al lado, e íbamos al mercado, a X lugar, y me daba yo vuelta a la derecha, a la izquierda, y entraba y agarraba un lugar, y me decía mi esposa, ay, ¿te hubieras ido por acá? Pero es que por aquí es mejor, menos tráfico, menos topes. No, por allá es más rápido. Y recuerdo que teníamos esas discusiones, igual que esas en donde quiera. Y la verdad es de que, ¿qué ganamos? No ganamos nada, solamente enojarnos, porque yo tengo la razón. No, yo la tengo. Entonces, aquí estamos igual. En la iglesia de Éfeso, pues obviamente había pleitos, había discusiones respecto a la doctrina, ¿no? A lo que el Señor Jesucristo había dejado dicho, cómo era el evangelio, o cómo era el comportamiento, pues, de los hermanos en la iglesia. Entonces Pablo instruye a Timoteo a que les ordene a los creyentes no pelearse sobre palabras, o sea, no discutir sobre detalles sin importancia, porque estas discusiones son necias, inútiles y dañinas. A los falsos maestros les encantaba provocar conflictos y divisiones con sus argumentos sin sentido sobre detalles sin importancia. ¿Quién me puede ayudar a buscar 1 Timoteo 6, 3 al 5? ¿Sí? Quien primero lo encuentre, me lo lee, por favor. Y en cambio debemos estudiar la palabra de Dios para comprender lo que dice y poder explicarla correctamente, ¿sí? Entonces, este versículo 14 nos ayuda a poder entender que no es bueno. Adelante, hermano Lalo. Dice, si alguien enseña algo diferente y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, se ha llenado de orgullo y no sabe nada. Más bien, delira acerca de controversias y contiendas de palabras, de las cuales vienen envidia, discordia, calumnias, sospechas, perversas y necias rencillas entre hombres de mente corrompida y privados de la verdad, que tienen la piedad como fuente de ganancia. Amén. Pues ya nos dimos cuenta, ¿verdad? Y es la misma carta, pero 1 Timoteo. Entonces, a final de cuentas, aquí dice
Todos los que no se conforman a la sana palabra del Señor Jesucristo, pues estamos errados, estamos equivocados. Como cristianos, como hijos de Dios, la palabra de Dios viene siendo la autoridad de nuestra vida, ¿sí? Es la que rige, la que conduce, la que de alguna forma es la que tiene que preponderar, ¿no?, en nuestra vida, cómo debemos de caminar, pensar, actuar y ser como hijos de Dios, ¿sí? Esta carta pues está dirigida a nosotros como iglesia y obviamente pues tenemos una autoridad que es el Señor Jesucristo. Si yo pienso una cosa o yo creo otra cosa o para mí las cosas son mejor así, estamos mal, ¿verdad? ¿Estamos mal? Tenemos una autoridad que es el Señor Jesús. Y el Señor Jesús ha puesto una autoridad aquí en la iglesia. ¿Quién es? Nuestro pastor. Él es autoridad. Y a veces, como es muy amigo y nos habla en esa amistad, a veces creo yo que a veces sí, no tenemos el respeto, la autoridad, ¿verdad? Pero bueno, Él nos habla como amigo, pero luego nos habla como pastor, ¿y qué tal, verdad? Pero Dios ha puesto esa autoridad. Y luego también hay líderes que también son autoridad para nosotros. Y a veces nosotros no nos conformamos con eso y decimos, no, para mí las cosas son así, ¿no? Pero estamos mal. Si Dios le ha dicho al pastor, mira, tienes que dirigir a mi iglesia de esta manera, es porque el Señor le muestra cómo hacerlo. Y es ese sometimiento de una manera obediente a Dios, decir, está bien, ¿no? Aquí estoy, dime qué hago, cómo le hago, si hay que corregir algo, pues ayúdeme, Señor, a corregirlo. Muchas veces hacemos las cosas mal por ignorancia o por equivocación, pero cuando nos llaman la atención o cuando alguien nos dice, o el pastor simplemente nos dice, a ver, vente a la oficina, Adrián, vamos a platicar. Y cuando nos dice que estamos haciendo algo incorrecto, ¿cómo es nuestra actitud? Y cómo debe ser, ¿verdad? Debemos de comprender, entender que si nos equivocamos, pues obviamente, iba a decir no pasa nada, pero sí pasa, ¿no? Obviamente. Pero Dios nos restaura, Dios conoce nuestro corazón, pero quiere que seamos siempre hijos suyos, obedientes, reconociendo que nos equivocamos y que necesitamos su perdón y que necesitamos hacer las cosas correctamente, ¿sí? Corregir. ¿Sale? Entonces, en estas discusiones sin sentido, pues ¿qué hay? Pleitos, problemas, en las que nunca vamos a llegar a nada bueno, ¿sí? Sin embargo, ¿quién es el que por acá está riendo? El enemigo, el diablo. Él quiere que nosotros estemos peleados, él quiere que nosotros tengamos diferencias en cuanto a nuestra forma, ¿no?, de pensamiento, en casa, en la iglesia, en donde quiera. Pero tenemos que hallar sabiduría de Dios para poder ser, pues que podamos comprendernos, ¿no?, unos a otros, entendernos, perdonarnos y pues llevarnos bien como hijos de Dios, pero también con las demás personas, no nada más nosotros, ¿verdad? E incluso con la familia. Pues pasando a este otro tema, dice el versículo 15, que es nuestro versículo central de esta carta, 2 Timoteo, y acuérdense, hay que aprendérnoslo, ¿sí? Que dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, ¿sí? Usando o que traza bien la palabra de verdad. Otra versión en la Biblia dice usando, y me gusta más porque dice usando la palabra de verdad, ¿sí? Y aquí vamos a profundizar en este versículo, pues es el central y es donde Dios quiere llamar toda nuestra atención, de poder estar meditando qué significan esas palabras: diligencia, aprobado, obrero, ¿sí? Pues eso de avergonzarse, ¿no?
y también eso de la palabra de verdad, ¿no? Ok, entonces, en este versículo vamos a estar viendo este tema, una buena actitud delante de Dios. Porque Dios, ¿en dónde se encuentra? En todo lugar, ¿verdad? Dios está aquí, y Dios está en casa, y Dios está en el trabajo, y está en la calle, y está en todo lugar. Es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Conoce nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos, ¿sí? Y es todopoderoso. Para Él no hay nada imposible, ¿sí? Pero lo que queremos centrarnos es en una actitud buena delante de Dios, ¿sí? Es una disposición mental y emocional que predispone a una persona a responder de cierta manera ante situaciones, ¿sí? Personas, objetos o ideas. Es una forma de pensar, sentir y actuar que refleja la evaluación subjetiva que un individuo hace de algo, ¿sí? Eso es una actitud. Por eso nosotros decimos aquí en la iglesia, no importa muchas veces si estamos haciendo las cosas equivocadas, porque es válido que nos equivoquemos. Sí, ¿no? Todos nos podemos equivocar, pero lo que no es válido es tener una actitud arrogante, una actitud de orgullo, una actitud de decir, ¿y yo por qué tengo que obedecerte? ¿Y yo por qué tengo que cambiar? ¿Y yo por qué tengo que hacer las cosas como usted me lo pide, pastor? ¿No? O Dios, ay Dios, tú dices eso en tu palabra, pero yo no lo creo, ¿no? Yo voy a seguir haciendo las cosas como yo quiero, como a mí me gusta. Así nunca vamos a avanzar, nunca. Recuerden que, pues obviamente Dios quiere nuestro corazón. Quiere que nosotros seamos transformados por la sabiduría de su palabra, entendiéndola, y de aquí bajarla al corazón. Cuando ya la bajamos al corazón es donde decimos, Señor, ok, perdóname y ayúdame a poder actuar, a poder obedecer de acuerdo a el mandamiento, a la palabra de Dios, ¿sí? Pero hay otro tema ahí, porque terminando el versículo dice, la verdad, la sana palabra, ¿no? La palabra de verdad, ¿sí? ¿Puede haber palabra de mentira? Sí, ok. Entonces, pues en esta buena actitud delante de Dios, ¿qué significa esa actitud? Estamos con la definición. Pues en resumen, la actitud es una forma de ver el mundo que afecta la forma en que uno piensa, siente y actúa en diferentes situaciones, ¿sí? En resumen, la actitud es una forma de ver el mundo. Nosotros vemos a la humanidad, vemos al mundo caminar, hacer, deshacer y todo, ¿no? Dice, pero esa manera, esa forma de ver a las personas nos puede afectar, ¿sí? En la forma en que nosotros pensamos, en que nosotros sentimos, actuamos, ¿sí? En las diferentes circunstancias. Es, por ejemplo, hoy en día se está acabando los valores, ¿no? Yo recuerdo que de joven mi papá cuando subíamos a un autobús y subía una persona grande me decía, párate, dale el asiento a la señora porque está más grande que tú y uno obediente, ¿no? Pues sí, está bien. Y se nos queda. Pero hoy en día, jóvenes que van en el autobús y ellos dicen, mira, mi actitud esta es mi actitud porque yo veo al mundo de esta manera. Yo subí al autobús y yo llegué primero y yo tengo derecho a sentarme. Así que aunque esté la señora ya grande aquí parada con su bastón, no me importa. Este es mi lugar. Hoy se están acabando muchos valores, ¿no? Pero bueno, en esta definición de actitud, obviamente con nuestro versículo principal, procura con diligencia presentarte a Dios. Ya dijimos que Dios está en todo lugar, ¿no? En todas partes. Entonces, la palabra diligencia, ¿qué significa? ¿Qué significa ser diligente? ¿Sí? Dice, rápido, presto, pronto, obediente. Ok, actuar pronto, poniendo cuidado y atención a lo que pues Dios nos está pidiendo
o mi patrón me está pidiendo, o alguien que me está mandando, ¿no? Alguien a quien yo le tengo que obedecer, ¿no? ¿Ok? En casa, los esposos les dice a la esposa, ¿verdad? Ciertas actividades que tiene que hacer, realizar, y son bien obedientes. Aleluya, gracias a Dios, amén. Y las esposas también les dicen a su esposo, oye, necesito que me arregles la regadera, el baño y el piso, y también somos bien diligentes, ¿verdad? Bueno, estamos para aprender y que hoy Dios nos recuerde, ¿no? Lo que no hemos hecho y para hacerlo bien. Bueno, en esta buena actitud delante de Dios, pues una persona diligente es aquella que muestra dedicación y cuidado en sus acciones. Ajá, dedicación, cuidado, siendo eficiente, activa y cuidadosa en el cumplimiento de sus tareas y responsabilidades. ¿Se dan cuenta cómo? O sea, ¿esto en dónde lo enseñan? ¿En la escuela? Quizás sí, ¿no? Te enseñan a que seas responsable, llegues temprano, hagas tu tarea y pues tengas que hacer bien las cosas. En un trabajo, en una empresa también, ¿verdad? Aquí hay un reglamento y aquí tienes que llegar a tal hora y tienes que hacer las cosas así y el lugar limpio y tienes que hacer las cosas como es. Porque si no, nos corren, ¿no? Y aquí también lo enseña Dios en su palabra, que tenemos que ser diligentes en la presencia de Dios, y la presencia de Dios pues está en todo lugar. Entonces, en todo lugar tenemos que ser personas diligentes, prontas para hacer las cosas correctas. Y a veces decimos, hoy creo que fallo en más de una, ¿no? Y bueno, en esencia es alguien que trabaja con esmero y atención, aprovechando sus habilidades y recursos de manera efectiva, ¿sí? Pues diligencia en la iglesia, somos diligentes, tenemos algún ministerio, alguien es ujier, alguien es director de alabanza, alguien es maestro, predicador, pastor de grupo familiar, alguien enseña clases, clases a los niños, alguien está con la tarea de aperturar las instalaciones temprano, un devocional, qué sé yo. La iglesia está llena de actividades y de responsabilidades. Pero muchos dicen, yo por eso no quiero servir. No, es que no soy bueno para obedecer. Es que no soy bueno, a mí se me olvidan las cosas, ¿no? Es que yo llego tarde, o es que pues yo no tengo la capacidad, ¿no? O yo creo que pues yo no sirvo para esto. Pero recuerden, Dios dijo en su palabra que al menos un don, Dios nos ha dado. Alguien les ha dado 2, 3, 4, 5, pero al menos un don tenemos para servirle a Dios. Y si no lo ponemos en práctica, ¿qué va a pasar? Aquel que le dieron una moneda, 2 monedas, 3 monedas, el de las 2 monedas dio 4, ¿no? Cuando regresó el patrón, que sabemos que el dueño era Dios y el siervo pues somos nosotros. Y esas monedas son los dones espirituales que Dios nos ha dado. El que dio 3, el que le dieron 3 dio 6 cuando regresó el patrón, ¿no? Y el que dio 1 lo excavó, lo escondió y dijo, pues como yo sé que tú cosechas donde no siembras y donde no esparces, pues lo escondí, pero aquí está tu peso o aquí está tu moneda de oro. ¿Y qué dijo? Quítensela y dénsela al que más tiene y échenlo de mi vista. O sea, Dios es bueno, Dios es bueno. Dios es rico en misericordia, Dios es rico en misericordia. Dios perdona, Dios perdona. Pero cuando estemos entregando cuentas, Dios va a decir, se acabó el tiempo. Tuviste mucho tiempo, te di una vida, te di muchos años, te puse en una iglesia, te di un trabajo, te di una esposa, te di una familia, te di tantas cosas y te instruí en mi palabra y te dije cómo hicieras las cosas, pero no quisiste hacerlo. Entonces no vamos a tener excusa delante de Dios. Cuando estemos enfrente de Él no vamos a tener excusas, porque la verdad somos de repente flojos, de repente nos da así como que, ay no, ya estoy cansado, no quiero, ¿no? Somos así, o sea, recuerden que en nuestro corazón pues existe todavía el pecado,
Y batallamos con el pecado y batallamos con las diferentes situaciones en nuestra vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Adquirir sabiduría. Diligencia, Señor, no tengo ganas, pero dame las fuerzas, ¿no? Ayúdame, ayúdame. Si yo ya tengo un trabajo aquí en la iglesia, ayúdame, dame la sabiduría, despierta, ayúdame a poder entenderlo, o la memoria, o la fuerza, o lo que yo requiero para poder servirte, ¿no? O en casa, a veces la verdad es que no queremos hacer las cosas, la verdad, y se necesita y se requiere de esfuerzo. Por eso en un principio dice el apóstol Pablo que es una carrera. Recordemos que el que corre está viendo el regalo, ¿no? La meta, el premio, una copa de oro, ¿no? ¿Y nosotros qué estamos viendo? Vida eterna, que el Señor nos apruebe. Por eso aquí dice, preséntate, dice, aquí lo vamos a leer otra vez, ¿no? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, aprobado. Esa es otra de las palabras que tenemos que analizar, ¿sí? Y profundizar en ella. Bueno, en esta buena actitud delante de Dios, pues, ¿qué significa ser aprobado? Calificación mínima de aptitud o idoneidad en un examen o una materia. Declarar hábil y competente a alguien, autorizar, permitir, acreditar, avalar, reconocer. Cuando vamos a un trabajo te dicen te voy a capacitar 15 días y a los 15 días, a ver, vamos a ver si es cierto que pasaste la prueba, ¿sí? Vas a trabajar manejando un montacargas, a ver, quiero ver, ¿no? O eres taxista, a ver, quiero ver cómo manejas, o trailero, o manejando una máquina en una empresa. Dios es lo mismo, Dios es lo mismo, Dios está enfrente y en este tiempo y en este lugar y en esta hora y también en un futuro cuando estemos en la presencia de Él, también ahí es donde nos va a poner palomita o tache, donde nos va a decir, pues discúlpame Adrián, no aprobaste, no aprobaste, aún dabas estudios los miércoles, ¿qué crees? No eres aprobado, porque Dios conoce nuestro corazón. Aquí nosotros podemos dar una apariencia y las personas dicen, ay, el hermano, bien espiritual. Solamente Dios conoce a cada quien, cada uno de nosotros. Procuremos estar bien delante de Dios, no de los hombres, ¿sí? Y lo demás, Dios se encargará. Calificación mínima. Bueno, Dios entonces nos va a aprobar o lo contrario, que es reprobar. Reprobar. Híjole, qué fuerte palabra, ¿no? Ser reprobado por Dios. Ser reprobado por Dios. Y la verdad es de que Dios es bueno, Él nos perdona, Él nos ama, Él cuando vamos a su presencia decimos, Señor, perdóname, fallé aquí, fallé acá, ayúdame, levántame, restáurame. Y el Señor lo hace. Cuando hay un corazón sencillo, un corazón de reconocimiento de que fallamos, Dios nos levanta. Dios, miren, Dios está santificando nuestras vidas. Dios ya nos libertó del pecado. Ya el pecado no nos enseñorea a nosotros. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Ya no hay muerte para nosotros, hay vida en Cristo Jesús, tenemos vida eterna. Pero, entonces, ¿cómo es que seguimos pecando? Y Dios, ¿cómo es que seguimos pecando? Y tú dices que ya el pecado ya nos enseñorea a nosotros. ¿Cómo? O sea, yo me confundo, Dios. Entonces, si yo peco delante de ti o algo que no te agrada, es muerte. Bueno, simplemente pues estamos viviendo bajo la gracia, ¿verdad? Bajo la gracia de que Dios, por la muerte de Jesucristo en la cruz, Él nos ve limpios, santificados, justificados por Él y sin maldad, sin pecado. Pero obviamente la entera santificación es una continua vida de buscar la restauración de Dios, el perdón de Dios y poder avanzar, poder decirle a Dios, bueno, yo batallo con esto, ayúdame. Ya no quiero tenerlo en mi vida, ya no quiero hacerlo otra vez, ¿sí? Y el Señor lo va a hacer cuando nosotros entreguemos esa área de nuestro corazón a Él. Y entonces Dios va a venir ayudándonos a poder ser libres. Por eso dice Dios que Jesús nos hace libres del pecado. Libres cuando ya nosotros ya no peleamos, ya entendí, Señor, las mentiras no son buenas, ya no miento. Ya soy libre de ese pecado. Ya, gracias a Dios. Ya no bebo, ya no fumo, y así podemos ponerle el nombre a otra cosa, ¿no? Entonces,
una buena actitud delante de Dios, que significa que, pues, cuando nosotros estemos en su presencia, pues Dios nos va a calificar. Ahí es donde Dios va a decir, pues sí aprobaste o no aprobaste. Pero por eso tenemos el tiempo, tenemos la vida, tenemos todavía mucho que hacer, que trabajar y poder dar testimonio, ¿no? De que pues somos sus hijos. Ahora, en esta buena actitud delante de Dios, pues nuevamente, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, como obrero, como un trabajador que llega a una empresa y que termina la semana y que entrega cuentas de lo que tuvo que realizar, la tarea que le hayan asignado, ya sea en una máquina, sea que tiene que fabricar autos o tiene que empacar ciertos productos o simplemente atrás de un escritorio y tiene que analizar muchos expedientes y tiene que estar al pendiente de lo que el dueño o la empresa le está pidiendo. Llega el fin de semana y la verdad es que no lo hice correctamente, lo hice mal, ¿no? Y entonces, pues ahí dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Cuando nosotros hacemos algo equivocado y alguien nos pide cuentas, ¿cómo nos sentimos? La verdad es que nos sentimos mal por no ser diligentes, por no hacerlo correctamente y a veces ponemos pretextos, una u otra cosa, ¿no? Pastor, es que mucho trabajo tuve, no me dio tiempo. A mi esposa, no, es que mira, ves cómo ando, corre, mi trabajo y luego para la otra semana, ¿no? Lo arreglo. La verdad es de que fallamos mucho, pero que hoy podamos analizar bien esta palabra y decir, Dios, dame las fuerzas, ayúdame a poder presentarme ante ti como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Si no tenemos de qué avergonzarnos, es porque estamos haciendo las cosas correctamente, ¿no? Si somos pastores de grupo familiar, vamos a llegar temprano, llegar bien estudiado y atender bien a las familias. Y si soy ujier, pues aquí es temprano, estar pendiente de las familias que llegan, estar en lo que tenemos que estar. Si voy a dar una clase, si voy a dar un estudio, si una prédica o no sé, Dios nos está llamando a muchas cosas. Que Dios nos ayude a ser obreros aprobados. ¿Y por qué dice obreros? Para los que dicen, no, pero es que yo, ¿por qué tengo que servirle a Dios? Yo, ¿por qué tengo que llegar temprano y orar y ser ujiero? Yo, ¿por qué tengo que prepararme? Ahí está. Dios quiere que seamos sus obreros. Dios quiere que seamos, aparte de sus discípulos, pues que seamos, porque más adelante habla de los vasos que son de barro y los vasos que son utensilios, pues a los ojos de Dios muy valiosos, pues, ¿no? Bueno, pues entonces, en este tema del obrero aprobado, pues ser un buen obrero que no tiene de qué avergonzarse significa pues ser alguien que realiza su trabajo con diligencia, integridad, honestidad, sin tener que esconder sus acciones o resultados. Entonces, pues sí, simplemente si lo hicimos mal, pues pedir perdón y poder hacerlo, recapacitar, corregir y hacerlo bien. Pero siempre teniendo en mente que tenemos que hacerlo correctamente y todo va implícito y todo va generalizado, ¿no? Integridad, diligencia, honestidad, porque si no tenemos honestidad, si no hay integridad, pues la verdad es de que tarde que temprano las cosas van a salir a la luz y tarde que temprano nos vamos a dar cuenta de que las cosas no las estamos haciendo bien, ¿verdad? Mejor, y ahí con la esposa, ¿no? Por eso es que ahí hablar con la verdad, ser sinceros, pues a veces cuesta decir la verdad, a veces da pena, ¿no? Porque uno se equivoca y a veces uno dice mentiras porque pues uno miente para que no lo descubran a uno, ¿no? O da pena porque uno se equivoca en varias situaciones, pero enfrentar las cosas y poder crecer, ¿no? Ok, pues en esta buena actitud delante de Dios, pues ahí están los empleados en esa imagen, pues bien trabajadores, bien haciendo sus cosas ya, bien diligentes, así como cada uno de nosotros.
Ok, implica una buena actitud delante de Dios, implica ser alguien, bueno, estamos hablando sobre el obrero aprobado. Implica ser alguien de quien su trabajo habla por sí mismo, sin necesidad de justificaciones o excusas. Se refiere a un obrero que no se avergüenza de su labor, que la realiza con actitud y que no tiene nada que ocultar en relación a su desempeño. Entonces, la verdad es de que no necesitamos pararnos aquí al frente para que las personas nos digan, ay, ya predica, ay, enseña. O no necesitamos ser un líder para decir, ay, mira, el hermano ya es líder, o la hermana ya es líder. No, todo se da por sí solo. ¿Por qué? Porque cuando somos obedientes a Dios, cuando somos diligentes, cuando decimos, Señor, ayúdame a hacer las cosas correctas, a hacerlas bien, mira, todo mundo se va a dar cuenta de que, ay, la hermana, mis respetos, es diligente, hace bien las cosas, es puntual y qué bueno, ¿no? Gracias a Dios. Y cuando vemos a alguien así que decimos, ay, Señor, gracias a Dios, ¿no? Que tú estás levantando personas que son diligentes, que son aprobadas por ti, porque queremos pastores, queremos maestros, predicadores, y queremos que la palabra de Dios se lleve a otro lugar, ¿no? Misioneros, y que mucha gente pueda ser salvada y que Cristo los alcance. Pero atrás de eso, ya vimos que está. No es fácil, pero con la ayuda de Dios, que lo hagamos, ¿sale? Bueno, y de ahí, pues, ahí está una imagen sirviendo en la iglesia. Y puse esta imagen porque normalmente, pues, aquí tenemos muchos ministerios, ¿no? Y enfocado a lo que Dios nos está pidiendo que hagamos para la gloria de Él y para el extendimiento de su reino. Ok, una vez más, para que nos lo aprendamos, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, usando bien la palabra de verdad, ¿sí? Entonces ahora sí nos vamos con la palabra de verdad. La verdad y la mentira son conceptos opuestos en la comunicación. La verdad se refiere a la correspondencia entre lo que se dice y la realidad, ¿sí? O sea, si nosotros hablamos y confirmamos algo, yo estoy diciendo que hoy son las 8 de la noche con 17 minutos y pues obviamente, ¿no? Ya es de noche, es realidad. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy diciendo, pues entonces concuerda con la realidad. Pero si yo digo, pues son las 12 del día, no, estás mal, Adrián, ¿no ves que ya ni el sol está? ¿No? Es mentira. Así es en nuestra vida. Si nosotros hablamos con la verdad, la verdad se tiene que, sí, pero con las acciones, con lo que estamos haciendo, ¿no? Exactamente, con los hechos, exactamente, con los hechos, no porque lo estamos diciendo ya es realidad. Entonces, mientras que la mentira es una declaración falsa hecha con la intención de engañar. La verdad es que se nos hace fácil decir mentiras, a lo mejor mentiras piadosas, pero no es bueno. Es mejor hablar siempre, acostumbrarnos a hablar con la verdad, ¿no? ¿Y por qué se te hizo tarde? La verdad, me levanté tarde, ¿no? ¿O por qué se te hizo tarde? ¿O por qué no hiciste las cosas? ¿O por qué esto me dio sueño? ¿O tuve flojera? ¿O la verdad me dio temor? ¿O sabes qué? No quiero, ya, ¿no? Mejor decirlo, mejor decirlo. Y pues no poner pretextos, porque la verdad es que nos damos cuenta, ¿no? Cuando nosotros ponemos pretextos, la gente se da cuenta de que estamos diciendo mentiras. Y la palabra de Dios también dice que tarde que temprano la mentira va a salir, nos vamos a dar cuenta y todos se van a dar cuenta de que soy un mentiroso. Mejor por la derecha, por la verdad. ¿Sale? Una buena actitud delante de Dios, ahí usando bien la palabra de verdad. ¿Qué significa para ustedes? Usando bien la palabra de verdad. ¿Hay palabra de mentira? Sí, ¿verdad? ¿Alguna palabra de mentira? Hay muchas corrientes, ¿verdad? Hay muchas enseñanzas. Nosotros tenemos la doctrina, decimos que es sana, porque la salvación se pierde. Nosotros creemos que la salvación se puede perder. Y son dos ramas en la teología cristiana. Dios nos enseña
que Arminio nos enseña que la salvación se puede perder, ¿sí? Pero el calvinismo dice que la salvación no se pierde. Salvo siempre salvo. Dios te escoge y te dice, tú vas a ser salvo y tú no vas a ser salvo. Entonces yo lo creo, yo voy a ser salvo, ¿no? Y yo haga lo que haga, diga lo que diga, yo soy salvo y yo me voy al cielo. Pero ¿verdaderamente entendemos, podemos comprender eso o lo podemos aceptar en nuestro corazón? Porque muchas personas lo aceptan. Por eso dicen, pues yo no tengo que congregarme, yo no tengo que servirle a Dios, yo no tengo que portarme como Dios quiere, ¿no? Dios es bueno, Él me perdona y yo vivo bajo su gracia. Pero esa es una de las mentiras, ¿no? Porque la palabra de Dios, ¿en dónde podemos corregir eso? Donde habla el Señor Jesucristo de yo soy la vid y ustedes los pámpanos, ¿no? Ustedes las ramas, y dice que el que no permanece en mí, pues el que permanece en mí lleva mucho fruto, pero el que no permanece en mí será cortado y echado al fuego, ¿no? El fruto pues es vida eterna. Y muchos pasajes así que podemos entender. Entonces tenemos que conocer la palabra de Dios, qué es verdad y qué es mentira. Por eso los estudios, por eso estar estudiando la palabra para conocer. Y así hay muchas mentiras que el diablo pone, ¿no? Muchas mentiras. Entonces, usando bien la palabra de verdad, significa primero conocer de una manera verdadera lo que dice la palabra de Dios. Ustedes pueden abrir la Biblia y leer un poquito y decir, ay, sí, entiendo esto, sí, conozco, sé que sí. O alguien allá afuera les puede decir, no, es que eso no es cierto, ¿no? La palabra de Dios dice esto, dice lo otro, dice aquello. O podemos defender nuestra doctrina, podemos defenderlo. Entonces, ahí, ¿no? Ok, para terminar, en este otro versículo es el 16, 17 y 18, pues el tema es adquiriendo sabiduría de Dios, adquiriendo sabiduría de Dios. Dice así la palabra de Dios, pero evita las profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y la palabra de ellos carcomerá como gangrena. Entre ellos se encuentran Himeneo y Fileto, quienes se extravieron con respecto a la verdad, sosteniendo que la resurrección ya ha ocurrido y trastornaron la fe de algunos. Entonces, pues, por eso el apóstol Pablo habla de presentarnos aprobados, de ser diligentes, de no avergonzarnos haciendo bien las cosas y de conociendo y usando bien su palabra. ¿Sí? Debemos resolver con mucho cuidado los desacuerdos que tenemos sobre temas importantes de la enseñanza cristiana. Si alguien tiene alguna duda, pues siempre hay un pastor de grupo, siempre hay un líder, siempre hay alguien a quien acudir y decir, pastor, tengo una duda, ¿no? ¿Qué dice aquí o por qué lo dice? O es que me platicaron, me dijeron y no sé, estoy confundido, ¿no? Entonces, pero eso de discutir es como más poder platicar, estar receptivo, poder entender, pedirle a Dios sabiduría para poder comprender qué exactamente dice la palabra de Dios, porque muchos textos de la Biblia, predicadores, maestros y demás, los sacan de contexto, ¿sí? Muchos leen la Biblia y a lo que la inspiración de Dios hacia mí, ya Dios me inspiró, este versículo quiere decir esto, quiere decir aquello, quiere decir lo otro. No, nuestra enseñanza está basada en la palabra de Dios y si Dios dice aquí que te presentes aprobado delante de Dios, es hacer las cosas bien, nada más, así, literal, así tenemos que enseñarlo, ¿sí? Cuando pasamos horas, bueno, ya lo dijimos, ¿verdad? Y dice aquí, aún si las profanas y vanas palabrerías llegan a una resolución, poco se ha ganado para el reino de Dios. Obviamente, ¿por qué vamos a perder tiempo en eso? Mejor compartamos el evangelio, mejor hagamos cosas que son edificantes, ¿no? Los creyentes debemos evitar perder el tiempo discutiendo trivialidades que no sirven para nada. No permita que nada lo aleje de su trabajo y servicio para Dios. Estemos concentrados en lo que Dios nos está llamando y que haya un fruto, que haya un resultado de lo que cada uno estamos haciendo para
Dios en cada uno de los ministerios. Y 19, pues una firme convicción, con eso terminamos. Dice, a pesar de todo, el sólido fundamento de Dios queda firme, dice el apóstol Pablo, teniendo este sello. ¿Cuál sello? Conoce el Señor a los que son suyos. Dios conoce. Dice la palabra de Dios, muchos son los llamados, ¿no? Pocos los elegidos. Entonces, dentro de la iglesia puede haber personas que a lo mejor están lejos de Dios. No, su corazón está lejos de Dios. Y muchos que digan, Dios, aquí está mi vida, te pertenece. ¿Qué hago? Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Entonces, si nos damos cuenta, pues nuestra vida cristiana está enraizada, enfocada en Cristo. Si nosotros quitamos la mirada de Cristo, ya nos perdimos. Entonces Dios dice, sean santos como yo, levanten manos santas, ¿no? Apártese de la iniquidad, apártese del pecado, ¿vale? Entonces, ahí recordando 1 Timoteo 2:8, que dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos piadosas, sin ira ni discusión. Entonces, que Dios nos ayude. Ahí está. Hemos terminado, hermanos. ¿Alguna preguntita tenemos? Híjole, como siempre el tiempo se nos va bien rápido, pero 2 minutos. ¿Algún comentario, pregunta, algo que ustedes quieran aportar o comentar? ¿Cómo ven? ¿Todo bien? Bueno, gracias a Dios. Vamos a orar. Padre Dios Todopoderoso, te damos gracias una vez más por esta oportunidad que nos das de poder meditar, aprender de tu palabra a través de tu hijo, el apóstol Pablo, Timoteo, que pues Señor era un discípulo obediente. Ayúdanos, Señor, a ser como él y pues con tu ayuda poder llevar a cabo tu palabra en nuestra vida. Gracias, Dios, por este tiempo y bendice también los diezmos, las ofrendas que se han de levantar, que sean de bendición a tu casa. Bendice los trabajos, la economía de cada uno de mis hermanos, de tu iglesia en general. Y pues gracias, Señor, y a ti sea todo el honor, toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.